Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a compartir en esta noche, como siempre lo hacemos los días miércoles, la palabra de Dios. Me gustaría que vayamos y podamos reflexionar en el Salmo número 8. Este precioso salmo que la verdad que me ha llevado a reflexionar mucho, a pensar y a llevar nuestros pensamientos a contemplar un poco más de quién es nuestro Dios. Vamos a leer entonces este salmo de nuestras Biblias, el número 8. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en los primeros versículos. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9, y así termina este salmo de la misma manera en que lo comenzamos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La verdad que es precioso este salmo. La verdad que nos lleva a desviar la atención de nuestra propia vida, de nuestras propias problemáticas, de nuestras propias necesidades, y poner la mirada y la atención y toda la concentración en el nombre de Dios. Y es en este nombre en que quiero que pensemos y reflexionemos en esta noche. En este nombre. Dice la palabra: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando hablamos de el nombre de Dios, o cuando hablamos también de cuán glorioso es este nombre, de su gloria, hablemos en pocas palabras de todo lo que Él es, de todo lo que Dios es. Fíjense lo que dice el Salmo número 5, versículo 11. Ahí nomás, un poquito más adelante. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué poderosa palabra de Dios. Cómo nos anima a confiar. Queridos hermanos, qué importante es conocer, traer a la memoria, profundizar, seguir meditando y reflexionando, no en esa meditación que el mundo hace pensando en sí mismo, sino en esa meditación que solamente pueden realizar los verdaderos hijos de Dios, aquellos que son el templo de Dios, aquellos en los cuales habita, como nos dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros los hijos de Dios tenemos esta gran bendición y este hermoso privilegio de que podemos meditar, como nos anima la palabra. Podemos profundizar en conocer cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Y la verdad que muchas veces queremos pensar en palabras que nos ayuden en este tiempo de dificultad, en donde el mundo atraviesa esta circunstancia tan difícil a través de su salud, ¿no? De las personas, a través por lo que está sucediendo por causa del COVID. Pero
en este momento, a través de este salmo, nos quiere animar a que podamos levantar nuestra mirada y profundizar en cuán grande es el nombre de Dios. Y cómo cambia el panorama, cómo cambia nuestra mirada, cómo cambia nuestra perspectiva de lo que esperamos en el futuro. Aunque las cosas tal vez no se vean de la mejor manera, pero cuando podemos alegrarnos en el nombre de Dios, hay gran bendición. Y para eso hay que conocerle. Para eso hay que experimentar la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso dice este salmo que acabamos de leer: en ti se regocijen los que aman tu nombre. La verdad que muchos en este mundo dicen conocer a Dios, pero es real que cuando, por decirlo así, las aflicciones aprietan y las fuerzas no alcanzan, ni la capacidad humana basta para socorrernos, es cuando los hijos de Dios podemos disfrutar y regocijarnos en que conocemos a este Dios grande y maravilloso. Este Dios que verdaderamente lo llena todo. Y como aquí decía David en este salmo, cuán grande, Señor nuestro, es tu nombre. David que conocía a su Dios. David, un hombre como nosotros, con debilidades, con flaquezas. Conocemos la vida de David, podemos saber y traer a la memoria grandes errores en su vida. Pero aún así pudo tener un corazón conforme a Dios y lo conoció a su Dios, pudo experimentar su perdón, pudo experimentar su gracia, su consuelo, su amor y también su poder, dándole victoria en las batallas. Tuvo sus derrotas, pero la gracia de Dios le permitió también ganar muchas batallas. Queridos hermanos, el nombre de Dios es maravilloso. Su presencia lo llena todo. Por eso dice aquí que nosotros podemos alegrarnos. Den voces de júbilo, porque este Dios grande nos defiende. Qué maravilloso es comenzar esta reflexión de esta manera. Y nos lleva a abandonar tal vez nuestras circunstancias, no porque seamos irrealistas, sino porque necesitamos conocer cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Querido hermano, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad diariamente a la luz de las Escrituras, a través de la oración, a través de lo que podamos investigar de la palabra de Dios, del único libro que nos muestra claramente quién es el Dios vivo y verdadero, el Dios creador, el Dios Señor de los cielos y de la tierra. Es la misma palabra de Dios que nos invita a profundizar para conocerle. La verdad es que la única forma en que podamos vivir en este mundo lleno de aflicciones, de una manera distinta y con una mirada totalmente diferente. No siendo ajeno de tantas cosas terribles que hay en este mundo, pero querido hermano, siendo instrumentos de bendición y mostrando a este mundo. Usted, yo, tenemos la posibilidad de mostrar a este mundo cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Tal vez de una manera más visible, o quizás en su cuarto, de rodillas, orando y clamando a Dios, reconociendo en quién está puesta su confianza. Usted glorifica el nombre de Dios. Y usted da testimonio de cuán grande es nuestro Dios. Qué bueno es que no hablamos de un Dios lejano y un Dios de otros. Hablamos de nuestro Dios. Usted como hijo de Dios, usted como cristiano, usted como aquel que en un momento de su vida se encontró con la cruz de Jesucristo y a través de la predicación del Evangelio pudo entender que había algo que era un problema enorme en su vida, que es el pecado. Y a través de la obra de Jesucristo, la palabra de Dios nos ofrece salvación y vida eterna.
La obra de Jesucristo es poderosa, es eficaz. Jesucristo es el que tiene poder y autoridad para perdonar cada uno de tus pecados. Él lo ha dicho. No hay hombre o mujer que pueda en este mundo solucionar el problema del pecado. Porque el problema del pecado, dice la Biblia, que nos lleva a la condenación. El pecado en nuestra vida sin solucionar, sin arreglar, nos lleva a la muerte eterna. Por eso es necesario que la persona que aún no ha arreglado las cuentas con Jesucristo lo pueda hacer. Que le pueda decir: Señor, sálvame, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Reconozco que he fallado, que me he equivocado y que he vivido una vida siguiendo mis propios placeres y mis propios pensamientos, apartados de la verdad que nos enseñan las Escrituras. Por eso el Señor está cercano a aquellos que realmente quieren encontrarse con Él. La obra de Cristo aún tiene poder y es eficaz para salvar, para perdonar y dar vida a aquellos que hoy tienen vidas destruidas y derrotadas. Y por lo tanto caminan hacia una condenación eterna, como nos dice Dios a través de las Escrituras. Por eso es que maravilloso que en esta noche podemos contemplar cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Por eso hay alegría en nuestros corazones. Puede haber alegría, querido hermano, regocijo en tu corazón si buscas el nombre del Señor, si buscas lo que Él es. Y podemos ver en Él su grandeza, su poder, su majestad, su santidad, su sabiduría, y poder decir cuán grande es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, allí nomás, para agilizar el tiempo, en el Salmo número 9, versículos 10 y 11. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cómo no van a confiar en Él aquellos que le conozcan? El que le conoce verdaderamente es tan difícil de creer que pueda volver atrás, arrepentirse de en quien ha depositado su confianza, su fe. Porque verdaderamente cuando nos encontramos con este Dios majestuoso, grande, todopoderoso, Señor de señores, ¿quién puede resistirse a estar con Él y a ir en pos de Él? Por eso, la verdad que la palabra de Dios muchas veces nos anima a examinarnos a nosotros mismos si nuestra realidad nos está diciendo que estamos caminando en una dirección totalmente opuesta a la que quiere Dios. Si esa es nuestra realidad, es necesario que nos consideremos a nosotros mismos y nos examinemos sinceramente, solamente delante de Dios, si verdaderamente le conocemos, si verdaderamente conocemos cuán grande es su nombre. Por eso dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Veo a un Dios con los brazos abiertos. Veo a un Dios que se acerca. Veo un Dios que habla a tiempo y fuera de tiempo. Veo a través de la Biblia un Dios que, a pesar de que muchas veces el hombre le falló, dio nuevas oportunidades para volver a Él. Extendió su palabra, la puso en hombres para que la dieran a conocer a aquellos que se habían desviado del camino correcto. La palabra de Dios nos enseña que es un Dios paciente. Es un Dios que verdaderamente muestra su amor, su compasión y su misericordia para con el pecador y para con aquel que se ha extraviado del buen camino. Versículo 11: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque si le conocemos a Él, también conocemos todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos ver su sabiduría, su poder, su eficacia en cada una de las cosas que ha realizado. Verdaderamente nuestros ojos contemplan sus obras. Cada vez que leemos
la Biblia podemos llevar nuestra mirada a aquel momento, a aquel contexto, a aquella situación en donde Dios actuaba, en donde Dios manifestaba su autoridad, su poder, donde Dios manifestaba su gracia, su compasión, su perdón para con esta humanidad. Pero también tenemos que reconocer que podemos ver a Dios mostrando su justicia. Como dice la palabra de Dios, Dios no dará por inocente al culpable. Dios ha determinado que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que su gracia se hace presente en este tiempo, y lo ha hecho así desde un principio, dando la oportunidad para que hombres y mujeres puedan reaccionar de su mal camino, de un camino que va en sentido opuesto a lo que nos enseña la palabra de Dios, y podamos así volver a Él. Podamos levantar nuestra mirada, podamos dejar la soberbia, el orgullo y reconocer que hay un Dios justo, pero también lleno de perdón, de misericordia y de compasión para aquellos que están hoy tal vez destruidos, caminando aparte de lo que Dios ha determinado. Por eso nuestros ojos contemplan la grandeza del Señor. Fíjense, vamos un poco más adelante del Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 29. Fíjense lo maravilloso de esta porción de las Escrituras. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Este es el nombre de Dios. Esta es la gloria de Dios. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué maravillosa es esta palabra. Y cuánta luz trae a nuestro corazón. Si de alguna manera nos creemos algo, si de alguna manera creemos poseer algo por nuestras propias fuerzas y capacidades, todo queda derribado ante la autoridad de la palabra de Dios. Para llevarnos a no ser víctimas, sino a contemplar a un Dios grande y poderoso que nos da y que nos provee todo lo necesario para nuestra vida, con el objetivo de que podamos reconocer que Él está por sobre todo y de que nosotros somos nada y que necesitamos de Él. Necesitamos que Él verdaderamente sea Señor de nuestras vidas. Necesitamos claramente conocer cada día un poco más cuán grande es su nombre. No va a bastar toda nuestra vida sobre esta tierra para conocerle. Pero cada día que pase, si usted, querido hermano, profundiza en la palabra de Dios y pone en práctica, descubrirá cuán grande es su nombre. Y tal vez nadie lo perciba, pero su corazón rebosará de alegría. Quizás en el silencio de su cuarto, en su quehacer diario, en su trabajo, las hermanas en sus hogares o en sus labores cotidianas, en su trabajo también, reflexionando y pensando en cuán grande es el nombre de su Dios, alaben y glorifiquen verdaderamente, sinceramente. Y la verdad que cuando vemos a este Dios grande, decimos, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Tenemos que reconocer cuántas veces ponemos delante de nosotros a nuestro propio yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, que nos lleva a tomar decisiones apresuradas, sin consultar, sin buscar a Dios. Cuántas cosas en nuestra vida las planeamos nosotros y nos acordamos del Señor muchas veces cuando las decisiones ya están tomadas. O buscamos su guía
cuando ya está todo resuelto. Nos acordamos de Él cuando las circunstancias están difíciles, porque nos hemos equivocado en nuestras decisiones. Muchas veces nuestro propio mal obrar y nuestro pecado traen consecuencias en nuestra vida, y ahí acudimos a Dios. Qué bueno es, como dice el salmista, presentarnos a tiempo para reconocer cuán grande es el nombre de nuestro Dios. Porque esto nos lleva a temer, esto nos debe llevar a temer, esto nos debe llevar a humillarnos delante de su presencia. Esto nos debe llevar a considerar toda nuestra vida para ponerlo a la luz de la palabra de Dios, que es como una lámpara que ilumina y que busca todo lo oculto y que trae a luz lo que muchas veces nosotros no queremos reconocer y aún creemos que podemos ocultarle algo a Dios. ¿Qué podemos ocultarle a Dios si Él nos conoce perfectamente? Es que este ser humano soberbio y orgulloso muchas veces cree que puede controlar su vida. Muchas veces cree, como la humanidad que no conoce a Dios, cree que tiene todo el poder. Pero la palabra de Dios, así como en este pasaje, nos lleva a considerar qué es el hombre. ¿Qué es el hombre delante de este Dios? Por eso dice el precioso Salmo, fíjense, allí un poquito más adelante, capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es un precioso salmo que le animo a leer. Dice versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Los cielos cuentan la grandeza. Yo no sé cuánto hace que tal vez contempla los cielos. En una ciudad llena de luces es tan difícil que nuestra mirada pueda traspasar y pueda ver cuán grande la inmensidad de los cielos. Pero cuando salgamos de esta cuarentena, cuando nos podamos nuevamente movilizar libremente, qué bueno sería tomarnos un tiempo para ir a un lugar alejado, un lugar donde ya no hayan muchas luces, quizás fuera de la ciudad, aquí en el campo, una noche, y poder levantar nuestra mirada hacia los cielos. A veces nos olvidamos de lo pequeños que somos. Estamos inmersos en nuestra vida y pareciera que todo lo podemos hacer. Pareciera que nuestras fuerzas y nuestras capacidades mentales, laborales, nuestras capacidades económicas, todo lo pueden lograr. Pero te animo a que cuando salgamos de esta cuarentena, podamos ir a un lugar y poder contemplar la grandeza de los cielos. Y te aseguro que lo primero que te va a venir a la mente como hijo de Dios es decir, cuán grande es tu nombre, oh Señor, que traspasa los cielos. No hay límites. Señor, tú no puedes ser contenido por nada. Tú eres aquel que formó los cielos, las estrellas y aún lo que nuestros ojos no ven. Pensar que eso es solo una pequeña porción de lo creado que nuestros ojos pueden percibir. Los científicos, aquellos que se encuentran en otros lugares y pueden ver con esos enormes telescopios, pueden ver mucho más allá y ver más estrellas y ver mucho más de lo creado. Pero nuestra mirada espiritual puede decir, cuán grande es tu nombre, oh Dios, cuán glorioso es tu nombre. Y allí nuevamente volvemos en sí como el hijo pródigo. En ese instante donde levantamos nuestra mirada a los cielos y contemplamos la grandeza, la magnitud de esa creación, volvemos en sí y decimos, ¿qué soy yo, Señor? ¿Qué soy yo? Perdona mis pecados, mi orgullo, mi soberbia, porque no hay nombre fuera de ti.
tú eres Señor. Eso también lo podemos hacer tal vez sentados frente a la palabra de Dios una mañana, al buscar la lectura diaria. Querido hermano, tal vez no necesitamos ir a las afueras en este tiempo, sino solamente presentarnos delante de la palabra de Dios con toda humildad, y a través de la lectura seguramente surgirá el mismo pensamiento. Cuán grande es tu nombre, oh Dios, cuán grande es tu misericordia para con mi vida, y qué soy yo delante de tu grandeza. Pero también podemos seguir leyendo. Versículo 2 del capítulo 8. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Otras versiones y traduciendo estas palabras nos llevan a que esta palabra dice, fundaste la fortaleza, perfeccionaste la alabanza. Y aquí nos está llevando a que podamos examinar verdaderamente de dónde viene la genuina alabanza a este nombre de Dios. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, de los pequeños. La palabra de Dios también nos lleva a que en otras porciones, también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo también usa esto. Fíjense allí en Mateo capítulo 21, versículo 15 y 16. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Frente a estos religiosos que verdaderamente no tenían idea de lo que o de quién era Jesucristo y de quién era el Dios creador, el Señor dice estas mismas palabras del Antiguo Testamento de este salmo. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esa genuina alabanza que no se da precisamente tal vez en los que más conocen y en los que más quieren demostrar su conocimiento de Dios, sino en aquellos que verdaderamente han recibido la salvación por medio de la obra de Jesucristo. Las que humildemente y con sencillez, aun con debilidades y flaquezas, buscan sinceramente la presencia de Dios. Sinceramente, hombres y mujeres reconocen cuán grande es su Dios. Por eso es maravilloso saber de que Dios lo sabe, de que este Dios lo conoce. Por medio de instrumentos débiles y muchas veces incapaces, ¿no?, o improbables para el ojo agudizado de esta sociedad que se cree conocer todo, Dios hace manifiesta su excelencia. Dios hace manifiesto su poder, su obrar. Hace manifiesta la excelencia del poder, de cómo Él puede hacer grandes cosas, aún con los más pequeños. La verdad que a lo largo de las Escrituras podemos ver tantos ejemplos de hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios, sin grandes elocuencias o grandes capacidades. No quiere decir que Dios no use, pero dice la Escritura que lo necio de este mundo ha escogido Dios. Lo que el mundo rechaza, Dios lo ha escogido. Dios lo puede hacer útil. Dios lo hace útil. Si hay un instrumento que se pone en sus manos con sencillez, con humildad y de corazón, le dice, Señor, aquí estoy, para verdaderamente perfeccionar la alabanza. Porque será una alabanza genuina, íntima, sencilla, pero sincera, que es la que lleva a reconocer verdaderamente cuán grande es el nombre de Dios. Porque hay muchos enemigos, hay hombres y mujeres que se desviaron de la palabra de Dios, de la verdad. Como dice allí en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 25, si lo queremos leer. Texto tan conocido porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es que muchas veces el propio razonamiento del hombre lleva a buscar otros caminos y no buscar verdaderamente contemplar el nombre de Dios. Buscar en su propio ser, buscar en sus propias capacidades, en su propio intelecto, lo lleva muchas veces a apartarse de lo que Dios nos enseña y a perder de vista. Nos enceguecemos y perdemos de vista cuán grande es nuestro Dios. Quizás cuántas cosas en nuestras vidas nos llevan diariamente a desviar nuestra mirada y a encontrarnos muchas veces ciegos frente a esta gran verdad. No poder ver, sumergidos en el lodo, en el desperdicio de este mundo, en la vorágine de este mundo, en las tareas que parece que sí o sí hay que realizar, nos llevan a perder de vista cuán grande es este Dios. Cuando conocemos a este Dios, podemos descansar. Cuando conocemos a este Dios, podemos verdaderamente regocijarnos. Cuando conocemos a este Dios, hay paz, hay esperanza genuina y verdadera, porque nada depende de nosotros, todo depende de Él. Qué bueno es esto. Fíjense si algo dependiera de nosotros. Qué terrible sería si todo dependiera solamente del ser humano. Es verdad, usted y yo tenemos algo que hacer, y es confiar y es obedecer. La palabra de Dios nos lleva a otra cosa. Todo redunda, todo culmina en temer a Dios. Teme a Jehová, obedécele, confía a Él. Es el fin de todo. Por eso, la palabra de Dios, seguimos leyendo, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí David verdaderamente tal vez no podía entender cómo puede ser esto. ¿Cómo puede ser? Dice también la palabra de Dios. Vamos a ir a Job, capítulo 7, versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Qué es el hombre? Salmo 144, 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Son preguntas. Pero que hoy estas preguntas las podemos ver desde el otro lado. ¿Cómo es esto? Que Jesucristo ya vino a este mundo. La gloria de Dios. Jesucristo es aquel que nos vino a enseñar y a mostrar quién es Dios. Y por eso desde esa mirada del salmista, desde Job, puede decir, ¿cómo puede ser que este Dios tan grande y maravilloso se digne a pensar en mí? Pues hoy, más de 2000 años después, podemos decir que Dios se hizo hombre. Podemos decir con plena certeza y seguridad que Dios mismo, como dice la Escritura, se hizo hombre y vino a este mundo. Y fue a la cruz. Padeció y sufrió. Dice la Escritura que cargó sobre sus hombros el pecado, tuyo y mío. Por eso, querido hermano, hermana, hoy mirando la cruz, podemos decir, oh, cuán grande es tu nombre. Y cuán bendecido hemos sido de que el Evangelio nos alcanzara y podamos entender que Dios se ocupa de nosotros, que Dios ha fijado su atención en cada una de nuestras vidas, nos ha buscado. La palabra de Dios dice que Él ha tomado la iniciativa siempre en buscar al perdido, al extraviado, al herido, y lo ha traído así. Y a través de la cruz de Cristo, a través de esa obra maravillosa de salvación, nos hemos encontrado nuevamente con este Dios. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 8 al 10,
Dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La verdad que David, en el momento que escribió este salmo, no conocía con exactitud cómo iba a ser reivindicado el hombre. Pero hoy nosotros podemos con plena certeza saber lo que ha sucedido en nuestra vida por lo que ha hecho Jesucristo. Y hoy podemos perfeccionar la alabanza. Podemos tener una alabanza genuina, sincera. Y tal vez con mucha más certidumbre, sabiendo lo que ha hecho Jesucristo a nuestro favor. Algún día también Él vendrá a buscarnos, a los hijos de Dios, a su iglesia. Dice Romanos 8:17, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice también allí en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo viene y viene pronto, como nos dice la palabra de Dios. Podemos decir frente a nuestra vida, a lo que nos sucede, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te animo a que así sea. Querido hermano, querido hijo de Dios, cada creyente, pese a su debilidad, a su sencillez, quizás a su poco tiempo de haber conocido al Señor, pero siendo un hijo de Dios verdadero, puede alabarle con perfección. Puede llevar esa alabanza genuina y sencilla delante de este Dios grande. Frente a los adversarios de este mundo, cuando hay circunstancias que van en contra de nuestra vida, quizás una situación que nos quita el sueño, que nos lleva a la intranquilidad, la palabra de Dios nos anima a levantar la mirada y observar la inmensidad, la grandeza, y que nuestro corazón se regocije, como hemos leído, y que haya convicción en nuestra mente y en nuestro corazón, en que no son solamente palabras, sino que lo creemos de verdad, y podemos decir, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Frente a toda la adversidad, frente a todo lo que nos acecha, conocemos a nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos invita a que cada día podamos seguir reflexionando y meditando. Y que no dudemos ni por un instante de quién es nuestro Señor y de que Él es nuestro y nosotros somos suyos. Y de que Él pronto vendrá a buscar a cada uno de sus hijos. Queridos hermanos, que el Señor te bendiga y la palabra de Dios nos anime a perseverar.